esta guía de aprendizaje. Ya les había mostrado el material de la guía. ¿Cómo les fue? Ustedes ya habían entregado lo de la actividad ¿cómo es? De la fase 4, ¿cierto? De la actividad del proyecto 4. Sí, instructor, habían cosas que ya habíamos realizado y, y habíamos subido creo que una o dos y las otras no las habíamos subido, pero sí las teníamos realizadas. Entonces, pues con base en eso, digamos que es un apoyo para hacer, digamos, la actividad 6 porque tienen bastante, se complementan mucho. Sí, claro. No, se Entonces, complementan, bueno, son continuos, o sea, no es ni complemento, Carlos, es que es la actividad como tal, o sea, es la continuación del proceso, porque ustedes en la 4 hicieron fue unos diagramas, ahora esos diagramas ya los vamos a convertir en diseños específicos, ¿cierto? Entonces, se ujú. acuerdan que yo aquí ya voy a empezar a mostrarles de la guía les voy a mostrar la actividad, el ejemplo que les había dado la vez pasada, al final, pues ya lo he ajustado un poquito más, y pues ahorita mismo se los envío por el grupo. Eh, Quería antes preguntarle una cosa, ¿cuántos de ustedes saben si ya tienen el correo Yo Soy Sena? ¿Por qué se los digo? Porque es que como yo quiero administrar, pues ¿cuál es la idea? Venga, les muestro, les comparto. Eh, Compartir. Y vamos a ver si me deja compartir. Listo. Vea, este es el grupo Teams en el cual pues se supone los estoy manejando ya ustedes, donde yo publico aquí están todos los videos de las sesiones sincrónicas que se están realizando, que se están manejando cada vez. Ahí aparecen todas, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que eso es lo que tanto he anhelado yo, que cuando ustedes quieran, miren, todas las grabaciones están ahí desde el año pasado. Solamente como por allá en agosto o en julio o agosto empezaron a desaparecerse. O sea, ya estas se van borrando porque pues él va liberando espacio. Pero ya, por ejemplo, clases y métodos abstractos, todos esos videitos que les he mostrado yo, aquí están grabados, ¿cierto? Pero adicionalmente, entonces yo corro esto por acá. Adicionalmente, yo puedo aquí compartir documentos. Entonces, aquí, por ejemplo, si tuvieran ya en cuenta, yo pudiera, aquí aparecen las grabaciones, pero yo también puedo crear una carpetica donde les digo documentos compartidos y les voy compartiendo los documentos. Si ustedes tuvieran instalado esto que lo hacen a través del correo que les dio el SENA, pues entonces podrían tener acceso a esa información. Adicionalmente, yo aquí tengo a otros recursos que puedo utilizar. Por ejemplo, yo puedo el tablero lo puedo utilizar y, y, y ya por medio de ese, pues hacer otras cosas con ustedes, ¿cierto? Me sirve para hacer otras actividades, pero ustedes tienen disponibilidad de todos los recursos, pues a la mano, ¿cierto? Por ejemplo, este documento que fue el que yo les pasé la vez pasada, que es una guía que yo hice, la llamé la guía del aprendiz para un caso práctico en la guía que estamos desarrollando, que es construir la base de datos del software de acuerdo al diseño y requisitos. ¿Me están viendo, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, pues yo empecé a construir la guía y entonces le dije, el propósito es construir una base de datos funcional que permita registrar, consultar y analizar la producción avícola, garantizando integridad referencial y un modelo de normalización. Abarca análisis, diseño y creación de tablas, carga de datos y consultas. O sea, aquí está todo el proceso que tiene que ver con el manejo de la base de datos. Si hay una cosa que en este momento está teniendo una transición ahora es lo de análisis de datos. Pues tanto que hace unos 3 años yo hice un diplomado en Big Data y hace 3 o 4 años a nosotros nos decían, no, eso es lo que va a mandar la parada, el Big Data.
¿Y qué es el Big Data? Simplemente es un manejo de bases de datos de grandes volúmenes de datos. O sea, es decir, gigas completos de información almacenada en bases de datos que por medio de la integridad referencial y un modelo normalizado a través de tablas bases de datos normalizadas y con integridad referencial, pues implica que eso genera un consumo muy alto de recursos, no solamente de almacenamiento, sino de velocidad de procesamiento para poder extraer esa información de esos grandes volúmenes, ¿cierto? Entonces nosotros aprendimos a través de unas herramientas cómo se hacía este proceso de análisis para poder mirar toda la información y sacar de patrones, comportamientos. Ahora que estamos pues en el boom de lo que tiene que ver con marketing digital, negocios digitales. Yo estoy ahora metido en unos proyectos de esos y me parece impresionante la cantidad de información que se tiene que manejar para eso. ¿Cuál es el asunto, chicos? El asunto es que lo mismo que con todo, y todos estos días he tenido tiempo para tener conversaciones con personas especializadas, lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo eso, que vinieron a destruir ese tipo de especialidades. Ya ninguna universidad está enseñando Big Data. ¿Por qué? Porque es que ya todas sus herramientas y recursos se pueden extraer a través de esto, ¿cierto? Pero volvemos a lo mismo. Todo esto tiene una metodología. Esto tiene una metodología. Se hace un registro, una consulta, se analiza un proceso como tal. En este caso, yo les creé a ustedes un proceso que es producción avícola. Siempre he querido trabajar con el mismo modelo de manera que ustedes vean un proceso funcional, porque es más fácil para mí cuando yo veo eso funcional que cuando yo veo toda una parte conceptual o de pronto de algo que no tiene, que no esté entrelazado lo uno con lo otro, ¿cierto? Si yo hoy trabajo un modelo de una base de datos para dar un ejemplo de integridad referencial y mañana voy a modelo de normalización, entonces trabajo las formas normales y trabajo otro ejemplo diferente, entonces no hay un contexto grueso que los lleve a ustedes a entender, porque ustedes lo que han visto es que lo que les he dicho yo, o sea, ustedes tienen tanta información del proyecto de ustedes que ya cuando se les pide esto, ustedes ya entienden exactamente por dónde tienen que manejar, ¿cierto? Porque es que cuando yo voy a hablar de tablas para mi producción avícola, yo ya sé qué tipo de tablas voy a tener. Entonces, yo voy a tener tablas de, de, de aves, ¿cierto? De inventario de aves, voy a tener una tabla de concentrados de alimentos, ¿cierto? Una tabla que me dice cuántas ventas se han realizado, una tabla que diga mortandad para registrar la cantidad de animales que se han muerto, ¿cierto? Cada una de esas tablas tiene una información. Entonces ya ustedes, como ya han venido modelando desde la actividad 4 de eso, pues esto les tiene que hacer mucho más ejemplar, ¿cierto? Entonces, en el caso, como les había yo hablado la vez pasada, que me tocó hacerlo pues como a la carrera, dice que una granja administra varios galpones y lotes de aves. Estoy haciendo la descripción de un caso práctico. Eso para mí es mucho más entendible, ¿cierto? Cada se registra la recolección de huevos, eventos de mortandad y suministro de alimentos. El sistema debe generar consultas sobre producción, consumo de alimento y mortalidad. Yo les hago una pregunta a ustedes, chicos, cada uno de ustedes. ¿Dónde hemos visto nosotros este tipo de descripción? ¿De dónde la hemos extraído nosotros? A ver, acuérdense, a ver, que lo hemos hecho en fases anteriores. Y ahí sí necesito que me apoye. Chicos, porfa, ¿quiere hablar? Cuando hemos hablado de este tipo de Hola, casos. ¿puedes repetir la pregunta, porfa? O sea, cuando yo describo esto algo así, en qué fase anterior de lo que nosotros hemos visto, en qué proceso que nosotros hayamos desarrollado, hemos trabajado con este tipo de descripciones así, o hemos llegado a la conclusión, esto es una necesidad que tiene digamos, una empresa o un negocio como tal. ¿Dónde hemos trabajado nosotros ese tipo de descripciones? Como este caso práctico. Cuando estamos definiendo los requisitos del sistema.
¿cierto? Gracias, Miguel, exactamente. Entonces, mire que nosotros seguimos en los mismos procesos. Ya nosotros hicimos una definición de este tipo de entidades, ¿cierto? Entonces, nosotros creamos un modelo de entidad-relación. Y aquí están, vea, galpón, lote, recolección huevos, mortandad, tipo de alimento, alimentación, ¿cierto? Ahora, bajo el modelo actual, pues nosotros tenemos que definir que hay unos atributos que describen eh, criterios que nos permiten hacer búsquedas o consultas a este tipo de entidades, ¿cierto? Lo que estamos hablando aquí como entidades, estos atributos nos permiten identificar de manera única cuando yo me estoy refiriendo a un elemento que existe en este tipo de entidades, ¿cierto? Entonces, también me favorece en una descripción, como en este caso, por ejemplo, para el grupo de aves asociado a un galpón. Entonces, mire que yo amplío la información y este tipo de datos pues, me sirven para hacer cosas mucho más avanzadas. Entonces, y como yo les mostré para las 5 actividades que van a tener que desarrollar ustedes, pues van a haber unos entregables, ¿cierto? Pues aquí aparece más o menos pues como los diferentes entregables que nosotros vamos a tener que crear para cada uno de ellos, pero vamos a hablar de unas actividades que es el análisis de la base de datos muy parecido al análisis que hicimos de los sistemas de información. Se manejan herramientas muy similares. Tenemos el modelo entidad-relación que nos describe ya una estructura organizacional más fuerte que nos permite ver cuál es la red, la conexión que hay entre los diferentes atributos y las diferentes entidades que existen en el modelo. Tenemos la parte de la construcción de la base de datos con sus respectivas llaves, que significa lo mismo que estamos viendo acá. Estos atributos nos describen las llaves y la forma en que estos se interconectan entre unas entidades y otras, ¿cierto? Yo salgo de esto a construir este modelo ya un poquito más completo. En la siguiente actividad, pues ya tenemos que hacer todo lo que tiene que ver con digamos, la secuencia lógica de comandos que se requiere para la construcción de la base de datos. Sí, hola. La otra es ya es una herramienta que me permite no solamente a través de las tablas ya creadas, cómo almaceno yo ya información real. Ya con eso ya puedo crear específicamente la información, ¿cierto? Y cómo accedo a ella dependiendo de las necesidades que yo tengo. Cuando yo necesito hacer lo que normalmente hemos hecho, por ejemplo, en Excel, que es filtrar la información. ¿Cómo utilizo yo unos filtros que me permiten extraer la información específica que yo necesito? Cuando yo digo, yo no necesito todo el inventario, solo necesito que me hablen de esta información. Él hace eso, ¿cierto? Y lo último ya tiene que ver con la parte de migración, de la parte de creación de la herramienta de respaldo. La tengo muy presente hoy porque he estado hablando con las personas que la importancia de tener la seguridad de saber que la información está guardada por si hay algún inconveniente. Hay que tener en cuenta una cosa, cada vez nosotros dentro de los requisitos no funcionales que teníamos en el sistema, había requisitos, por ejemplo, de protección de la información, de cómo hacíamos nosotros copias de seguridad para evitar que en algún momento dado hay un problema, un daño en una unidad de almacenamiento, se nos pierde toda la información y toca recuperar todo eso, o para algunas empresas es imposible volver a recuperar. Entonces, dentro de nuestras estrategias de modelado, a nosotros presentarle al cliente final la propuesta de valor para la implementación de un sistema, es responsabilidad de nosotros también crear una herramienta que les permita a ellos mantener esa copia de seguridad, al menos advertirles de que lo tienen que hacer, ¿cierto? Aunque yo me estoy saliendo un poquito del tema en ese sentido, pero al menos es donde tenemos que entender cómo hay una interacción las cosas que nosotros hacemos. Listo. Por ejemplo, aquí creación de los objetos de la base de datos, pues simplemente son un conjunto de comandos que nos permiten definir
cuáles son las tablas que vamos a tener y los tipos de datos que va a tener cada una de las tablas. Entonces miremos esto como si fuera el plano estructural de nuestra construcción, ¿cierto? A partir de acá yo voy a definir qué recibo y qué no puedo recibir. Este es el primer bastión de la información y es el abanderado donde yo debo garantizar lo que venimos hablando desde aquí, desde la primera parte, de la integridad de la información, donde yo garantizo que la información sí va a ser exactamente la que yo necesito y que las personas no van a terminar ingresando datos que no son ciertos. Como les digo, esto es solamente un ejemplo. Ustedes pueden ver de cómo se hace eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este, aquí hay un archivo ve un elemento que se llama cantidad de huevos, que es de tipo entero, que no es non-null, o sea que no puede ser vacío, y hay que verificar que el valor no sea mayor o igual que cero, ¿cierto? Entonces vea, estos son directivas que yo implemento anticipadamente para garantizar que me van a meter la información correcta, porque si yo no hago eso, el sistema va a empezar de pronto a generar ciertos fallos. Por ejemplo, que un empleado deshonestamente meta un valor negativo para que se balancee al final el inventario de huevos y poderse usufructuar de ese proceso. Y en muchas partes sucede. Si yo no meto los valores exactos, él no me lo va a permitir. Por ejemplo, este es un elemento de seguridad que estamos viendo que no permite que uno meta valores negativos. Así sea un huevo el que ponga, pero al menos que ponga uno. ¿Sí me hago entender, chicos? Luego, la siguiente parte que les voy a compartir tiene que ver con la elaboración de la base de datos. Entonces, después de crear las tablas, que es las que acabamos de crear, ya hay un proceso de inserción. O sea, aquí lo que vamos es agregar información a cada una de las tablas de manera que esa información pues sea relevante para el manejo de los datos que yo como organización tengo. Y esto, aquí es donde se viene a ver reflejado lo de la integridad referencial, chicos. Esta parte de integridad referencial, esta la tenemos que tener en cuenta, por eso es tan importante leer bien el material. Porque resulta que con esta información que le estoy diciendo yo, aquí es donde yo debo garantizar que esta estructura sea correcta y que esta estructura que se va a ingresar, leámosla así por encima un poco entendible. Yo tengo una tabla que se llama lote, ¿cierto? De la cual tengo los siguientes campos: ID galpón, fecha de ingreso y cantidad de aves, ¿cierto? Y le agrego los valores una fecha y esto. Entonces, integridad referencial implica cosas como, por ejemplo, que yo tengo el mismo orden. El galpón es el número 1. La fecha de ingreso, aquí aparece la fecha de ingreso. Y la cantidad de aves. Entonces, yo ya veo que tiene la misma estructura. Entonces, yo tengo que empezar a mirar cada uno de los elementos donde estoy ingresando, qué datos estoy ingresando y si esos datos son pertinentes con lo que aparece acá. Por ejemplo, algo, ¿cierto? Yo vengo acá y digo que bueno, no, más bien que se llama código, ¿cierto? Que es el segundo para galpón. Si yo hago esto, galpón, me busqué la tabla que no había, pero no había datos. Ah, galpón, ¿cierto? Pues yo ya tengo la organización. ¿Cómo me dice acá galpón? Dice identificación, que es de tipo entero, autoincremental. Todos esos conceptos ustedes los van a ver. Llave primaria, código y capacidad. Entonces yo tengo que mirar acá. Listo. Entonces yo vengo acá y cuando veo la integridad veo que tengo solamente código y capacidad. Y bueno, yo digo, listo, aquí están los dos valores, ¿cierto? Tengo que mirar si hay realmente una integridad referencial, porque aquí yo estoy viendo que este galpón tiene 3 datos. Entonces ahí es donde tengo que mirar bien la estructura de la base de datos para ver si hay
garantía de que la información esté correcta o pueda generar en algún momento dado un error, ¿cierto? Eh, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que leer ahí. Pero esto se los va a decir a ustedes específicamente de entender cómo vienen estas estructuras de cada uno para el tercer entregable que se llama elaboración de la base de datos. En el material les van a explicar cómo se construye esto. Porque aunque ustedes digan, no, pues yo le puedo decir a la inteligencia artificial, o yo simplemente lo que hago es crear los datos pues, a la, a la, a la, pues al sorteo, pues, realmente de pronto esto no me va a funcionar como pretendo yo que me funcione, ¿cierto? No estoy garantizando ni la integridad ni nada de eso. Esos son los ejemplos que tendríamos hasta este momento, aunque las actividades que tenemos para este periodo son más, pero estas son las actividades pues, que por ahora tenemos que ir desarrollando, ¿cierto? Eh, espérenme un segundito, yo busco por acá una cosita. Eh, por lo que sea. Entonces, vuelvo y les recuerdo el listado de las actividades que tenemos para la actividad del proyecto 6. Pues ya, como ya tenemos pues disponibilidad de espacio ya esta semana y la otra, ya ustedes ya dieron haber terminado la entrega de las actividades del proyecto 5. Entonces estas son las, estas son las 4 actividades que tendríamos disponibles para esta semana, el resto de esta semana y la próxima semana, pues que no nos vemos. Pues es entendible, chicos, que yo entiendo que muchos de ustedes pues tendrán actividades personales que realizar la próxima semana, pero recuerden que dentro del calendario académico existen esas fechas, las fechas de la próxima semana. Entonces, pues solo les pido que muy comedidamente que empecemos a trabajar en estos elementos y como hemos hecho hasta el día de hoy, eh, estar consultando por medio de las burbujas de chat. He estado pendiente de ellas. Miren que al momento estoy al día con las consultas, no tengo ninguna pendiente. Bueno, aquí les muestro, no tengo ninguna burbuja pendiente, que todas están respondidas. Entonces, no se les olvide nunca que esa es una de las herramientas que tenemos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, si quieren decir algo, chicos. Ah, instructor, una consultica, pues simplemente como para que me quede bien claro. La actividad 3 es hacer la base, ¿cierto? Y la 4 es que no tengo aquí abierto, lo interesa molestándome, ya hacerlo con el programa que menciona ahí, ¿cierto? Sí, ahí aparecen unos programitas que hay que utilizar. Vamos a ver acá. ¿Cuál me preguntaste? La 4, ¿cierto? Sí, la 4 es ya utilizar el programa como tal. Sí, vamos a mirar acá. Listo. Está la guía. Esta es la 6220-1096 A1. Acá está. Acá. Eh, con base en el documento realizado en la evidencia, realice la base de datos en Mongo, cumpliendo las siguientes características. Crear una base de datos no SQL, crear una colección de datos llamada parque. No, ustedes saben que conmigo es, nosotros estamos trabajando con base en el proyecto, ¿cierto? Pero venga, estas son esa guía Sí, es toda rara. sí, porque eso dice crearlo con base a un carro, pero no, sí, yo creo que uno ya tiene No, no, claro que no, es con base al proyecto. sí, ya, ya.
Por eso. Y la cuestión aquí es que aquí están mezclando dos cosas. Y nosotros venimos aquí trabajando con integridad referencial, estamos trabajando con el modelo relacional de un viajado a otro, a CL. Pues, creación de los objetos. Bueno, aquí volvemos en el modelo entidad relación, si entonces se puede usar en día o en vicio, cualquiera de esos se puede usar el modelo entidad relación, que yo recomiendo día, o este que es de aquí venimos con modelo relacional. Y luego acá en la siguiente actividad, nuestro, esto no lo vamos a hacer así, entonces aquí lo vamos a poner de acuerdo como es. Si yo vengo haciendo el objeto de la tierra, si yo vengo aquí creando un modelo relacional de la base de datos, ¿cierto? Y relacional, eh, por eso yo les hice el ejemplo para que no tuviéramos problema en eso. No vamos a hacer la parte no SQL, no la vamos a hacer. Aquí lo que ustedes me van a hacer es crear la base de datos en entonces, es que aquí crean el modelo relacional, ¿cierto? En esta es como la definición, esta es la definición, ¿cierto? Resolución del problema aplicando. Entonces, con base aquí, este es un documento con el modelo relacional, ¿cierto? Con base en las características del software a desarrollar, realiza el modelo relacional, indicando la cardinalidad con reglas de normalización. Vea, eso es modelo relacional, esto es SQL, o sea, esto va para SQL. Después, en la segunda, con base en las características del software, desarrolla crear el modelo relacional analizando la evidencia utilizando una de las herramientas vistas. O sea, este es como está la parte conceptual del proceso y este ya es un modelo gráfico, o sea, es un diseño, este es el diseño. Aquí se puede hacer exactamente lo mismo, es prácticamente lo mismo, sino que aquí lo que se hace es crear una de las herramientas visuales. Vamos una de las herramientas visuales de una vez para mirar cuáles se están ahí recomendando. Una de ellas es Star UML. Esto, modelo de entidad relación. Vamos a mirar acá. Por eso yo les creé ese documento mejor, chicos, para que trabajemos mejor de esa manera, porque es que ya lo vimos, tema de gestión de bases de datos, que aquí el gestor de bases de datos, temas basados en MySQL, listo, ya lo vimos. Diseño de sistema de facturación, entonces aquí se explica toda la parte de lo que es la normalización a partir de las plantillas, ¿cierto? Cómo se crea en las diferentes entidades. Y al final pues, se crea este diagrama. Se les definen los tipos de datos, se les define exactamente cuáles son llaves primarias, cuáles son llaves secundarias, todo se extrae y al final se construye esto relacional. ¿Sí me hago entender? Listo. Hasta ahí vamos bien. Ya, el paso a paso va explicando cómo voy agregando cada una de las tablas para que al final toda la información aparezca en las diferentes tablas, ¿cierto? Ahora venimos a la parte de sentencias de DDL, ¿cierto? La que ayudan a crear, a definir cuál es el modelo, ¿cierto? Esto que estamos haciendo aquí de forma gráfica, DDL lo hace a través de sintaxis, como se los mostré yo en el documento. Es estas sentencias que acá, estas son las que crean el modelo. Entonces, esta es una forma, lo que yo les digo, esta es una forma visual.
Y esta es una forma textual de hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se define el proceso? Se define que yo hago el modelo de o sea, la actividad uno, perdón, la actividad uno que es esta, cumple como aparece aquí en el modelo que las va explicando, cada una va explicando las reglas de normalización para extraer la información. Esto es lo que hace la normalización, ¿cierto? Listo, él va explicando todo eso. Y esta parte gráfica para nosotros sería la segunda parte, que es la creación del modelo entidad-relación, como aparece ahí, ¿cierto? Cardinalidad asociada, mírenlas acá. Aquí van apareciendo las cardinalidades. Entonces, que van apareciendo, entonces es una relación, no a muchos, muchos a muchos, dependiendo pues, de cómo se van estructurando las diferentes tablas, ¿cierto? Luego viene la siguiente actividad que dice creación de los objetos, entonces ahí es donde ya nosotros definimos el DDL, mire, creo yo, y entonces empiezan a aparecer las sentencias de DDL, ¿sí ve? Estas son las sentencias de DDL. Normalmente, o sea, nosotros antes nos tocaba hacer pues, las dos cosas, o sea, hacíamos el modelo gráfico, pero lo hacíamos después. Y luego, antes hacíamos, era la sintaxis y nos tocaba a puro pedal, chicos, a puro pedal, significa que nos tocaba coger entidad por entidad e ir haciendo toda la integración, crear todo esto. Entonces, como sintaxis y en la evaluación, lo que le hacían a uno es decir, cree el modelo de una base de datos con tal y tales cosas, entonces le definían a uno un gráfico, un diagrama con unas tablas y uno tenía que crear toda esta sintaxis. Entonces, para nosotros era muy normal aprendernos pues toda esta sintaxis de cómo debía hacerse y para cumplir cada una de las cosas, ¿cierto? Bueno, luego viene, perdón, este no, luego viene, de ahí, por eso digo yo, no, es que yo no, a mí no me interesa por ahora que ustedes lo hagan. Yo- ustedes hagan la base de datos y la creen. No vamos a hacer de una vez se la claro, no vamos a hacer la no SQL. Si nos queda tiempo al final, hacemos una conversión a no SQL, aunque, aunque pues no es que haya una diferencia pues muy grande, solamente es una forma de las estructuras, pero es una forma de la estructura. Voy aquí a... Dame un segundito, chicos. Bueno, sí, ahora sí, sí me queda más claro. No, es que vuelvo y le repito, chicos, yo no estoy en contra de estas guías, pero estas guías no las elaboré yo. Por eso yo lo que he hecho más que nada es crearme unas herramientas de apoyo que me permitan a mí hacer esto. Y esta es la forma lógica. Si yo creo todo el DDL, pues ya trabajo el DML de esta manera, ya con datos reales aplicados a esa base de datos. Entonces yo no puedo decir, hágame este modelo, de entidad relación y modelo relacional con toda la estructura de lo que es una base de datos SQL y luego créeme la sintaxis para la inserción de datos a una base de datos no SQL, no tiene,
no tiene, no tiene sentido. ¿Sí me hago entender, chicos? Instructor, qué pena, sino que cortar la comunicación. Yo creo que el internet acá también. En la 4, ¿qué es lo que hay que hacer como tal? Es que se Por eso, cortaba mucho. lo que yo te digo, él me está queriendo llevar a que yo haga un SQL en la actividad 2 empecé yo con una base de datos entidad relación, ¿cierto? Y luego se me pasa de una vez a que haga una base de datos no SQL. No, no lo voy a hacer, porque es que al menos yo tengo que garantizar, al menos yo tengo que garantizar que ustedes al menos hagan una, no, no, pues digo yo, no sé, me parece muy complicado eso así, pero como yo no puedo editar este material, yo no lo puedo editar, pues vamos a trabajar todo modelo relacional. Vamos a dar una base de datos SQL y vamos a elaborar la base de datos y le vamos a insertar los datos a la base de datos SQL, no a través de estructura JSON. Ya si ustedes quieren complementar eso, lo hacemos, pero yo al menos necesito garantizar que hagamos todo este proceso a una base de datos. Aunque aquí adelante ya empieza con DML y DDL, realmente, ya ustedes me entenderán, chicos, una cosa, yo no, pues no concibo esta mezcla de cosas, o sea, al menos hubieran separado es que aquí nos están pidiendo dos cosas completamente diferentes, tiradas a dos ejemplos completamente diferentes. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Los entregables ustedes me los van a hacer de esta manera. Aquí está. Más bien, vamos a hacerlo así de esta manera y los entregables los vamos a hacer de esta manera. Mira, pues, chicos, me están escuchando? Vea. Hola, ¿me escuchan, chicos? Vamos a hacerlo en este orden. Son 5 actividades. Vamos a mirar aquí en la plataforma, ¿cierto? Vamos aquí a hacer un modo de edición donde vamos a editar un poco mejor la, listo, tengo aquí, listo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren pues chicos, cómo lo hacemos para que no lo tengamos claro. Ustedes ya lo hablan con los compañeros, pero lo vamos a facilitar. Siempre nos toca aquí corregir eso, pero pues ustedes saben que vamos en el camino corrigiendo. Esta información es un poco loca. Pero como ustedes tienen comunicación entre todos, ahí es mucho mejor y más fácil. Listo. Vamos a la actividad del proyecto 6, ¿cierto? Vamos a empezar con los entregables, ¿cierto? Estos son los entregables que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, eh, lo que va a entregar el primero va a ser, yo lo tenía por acá. Listo, entonces, listo. El primero pues entrega el modelo relacional, ¿cierto? El segundo entrega el modelo entidad-relación. Ahí está. Mire que estos nombres. Este nos va a entregar los objetos de la base de datos. Los objetos de la base de datos, entonces lo que me va a entregar realmente a mí es lo que llamamos
Sí, sí, los objetos de la base de datos, está bien. Entonces, simplemente creación de la base de datos. Y lo que me va a hacer es, este documento aquí es lo que me va a hacer es alimentar la base de datos. Estamos hablando de todos estos cuatro, los vamos a trabajar bajo el modelo relacional, ¿cierto? Aquí es donde va a venir el cambio. Aquí es donde va a venir el cambio, ¿cierto? Porque según la guía, y venga, yo la voy poniendo acá para que nos quede más fácil hacer los entregables. Entonces, lo que yo voy a hacer, perdón, la guía es esta, para que lo hagamos de esa manera. Entonces, aquí vamos a, a crear, ya les digo cómo lo hacemos para que no nos vamos a crear. Son tres, entonces vamos a crear. Aquí vamos a crear, estos dos los voy a modificar despacio. En de la estructura de la base de datos, ustedes me van a crear la estructura de de la base de datos no SQL, no SQL. Que él se demora. Y en el siguiente que dice destrezas y conocimientos, ustedes me van a entregar, o sea, la base de datos en MongoDB con datos alimentados de ya con la estructura generada, vamos a alimentar, digamos, 10 o 20 registros de bases de datos de la base de datos que ustedes tienen creada, pero también orientada al proyecto que tenemos. Simplemente que uno lo vamos a hacer, los cuatro de arriba van a ser con el modelo relacional y los cuatro eh, y con bases de datos SQL y estos de aquí abajo con bases de datos no SQL. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a hacerlo así aquí. Le voy a modificar este acá, le voy a poner aquí al final SQL, ¿sí? Y en estos dos, en este de abajo le voy a poner no SQL, ¿sí? Entonces tiene que ver ahora reflejado. Y el script de la base de datos ya es la exportación del archivo que hacemos el script para ambos, para exportar el archivo, tanto SQL como no SQL. ¿Les parece si lo hacemos así mejor? Pues instructor, si usted dice que así está bien, porque yo también estaba bastante enredado con eso. No, no, gracias y gracias Carlos por tú decírmelo. Es que claro, es que la guía está enredada. Yo- la guía está enredada. Por eso yo me tomé el trabajo de hacer algo como así, pero yo hasta ahora pues solo con bases de datos. Estas son todas en base de datos SQL. Miren, aquí no hay nada de Mongo por ningún lado. No hay nada de Mongo. ¿Ya? Pues, como tenemos, pues, lo que vamos a hacer es que de antemano las entregables los vamos a dejar de esa manera. Ustedes tienen conversación entre todos, pues ustedes todos se ponen de acuerdo y entonces ya saben qué es lo que tienen que entregar. Aquí no hay problema, ustedes son mismos los que tienen que entregar y yo ya les dejé la pauta porque aquí aparecerá SQL y aquí debe aparecer no SQL, apenas está actualizando los datos ya. Aquí lo que haremos específicamente es eso. Entonces, en esta guía como tal, nos vamos a enfocar más en el material de formación y los entregables los vamos a desarrollar con base en lo que les estoy diciendo. ¿Cómo hacer? Entonces, en este que es SQL, ustedes me entregan el modelo relacional. En este, el modelo entidad relación. En este van a entregar el objeto de la base de datos y en este ya lo que hacen es alimentar la base de datos con datos, garantizando y no más, ¿cierto? Cada uno pues con portada y todo eso, como ustedes ya saben hacerlo, no hay ningún problema. Y para estos tres de acá, pues les digo, no SQL, se crea lo mismo. La base de datos la crean en este y en este crean ya las sentencias a no SQL.
alimentan la información. Vamos a poner aquí en SQL, vamos a ponerlo aquí, manejo de sentencias. Sí, porque es que imagínense, te voy a poner un ejemplo, Carlos, ¿cierto? Si tú vienes, si tú vienes acá, ¿qué sentido tiene trabajar modelo relacional, modelo entidad-relación? Y ahí y automáticamente aquí pásate a una base de datos no SQL y haces esto en una base de datos no SQL y luego vienes acá y dices, no, esta es la exportación de la base de datos SQL, o sea, no le veo el sentido de ese tipo de entregables. Entonces, más bien nos quedamos, yo me quedo ahora en la noche, voy a organizar que los nombres sean más acordes a lo que les estoy diciendo para esta lista de elementos y esta de acá para ese tipo de entregable, ¿cierto? Y ahí ya entonces ustedes cuando hagan el entregable, pues ya les queda más fácil porque saben que aquí entregan lo que es SQL y aquí lo que es no SQL. Entonces no se guían tanto en este momento, aquí en este caso, no se van a guiar. No lo digo para más adelante, pero en este caso acá donde hemos tenido este cuello de botella, no se van a fijar tanto en el instrumento de evaluación, sino en lo que dice el entregable que se debe desarrollar, ¿cierto? Como les he dicho, ya voy a, este ya se abrió, pero vamos a revisar, pues, ninguno lo ha enviado hasta ahora, perfecto, mucho mejor. Pero igual, ustedes ya tienen que haber tenido unos avances respecto de eso. La única modificación que hay es la manera en que vamos a hacer esos entregables. Listo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me tomo en este momento la atribución con ustedes de hacer esto y porfa lo comparten con los compañeros. Espero que pues vean el video cuando yo se los publique porque realmente me parece que es una forma más, más práctica. De este, el único que comparte con la parte de arriba es este, porque este script sí se exporta. Miremoslo ahí en el material de formación. Perdón, un segundito acá yo lo busco en el material de formación. Se los muestro. Pero yo creo que ese debe ser en el otro. Podemos saber de mirar. Generar la base de datos. Ah, vea, copia de seguridad de la base de datos. Esa parte de la guía sí tiene que ver con restaurar la copia de seguridad desde Workbench, cómo se hace, ¿cierto? Y aquí explican cómo se hace la exportación, ¿no? Acá lo explican. Le da doble clic, acá el nombre de la conexión. Entonces, lo que estoy haciendo yo, simplemente aquí lo que estoy haciendo es exportando una estructura de una base de datos completa con todos los datos. Simplemente eso es lo que llamamos nosotros una, como dice, una copia de seguridad, utilizando Workbench, ¿cierto? ¿Que tiene que ser obligatoriamente en Workbench? No, no tiene que ser necesariamente en Workbench. Yo lo puedo usar simplemente utilizando comandos y yo puedo utilizar los comandos que da el SQL para hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una base de datos de MySQL, vamos a mirar acá MySQL. Si vamos a ver aquí, bueno, miremos aquí en SQL, no en MySQL, sino directamente en los comandos de MySQL. Listo. Por acá debe estar, donde yo, mm, backup, vean acá está SQL backup. Command, que explica cómo a todas las sentencias que se usan para eso, ¿cierto? Si yo voy a MySQL, el lenguaje como tal es un manejador que usa el mismo lenguaje, aquí aparecen también todas las sentencias, vea, todo table alter,
en otro orden. Bueno, aquí sí no está la de estar por acá. Aquí aparecen ejemplos también que se pueden mirar en algún momento dado. Pues si se quiere trabajar, ¿cierto? Acá yo creo, tutoriales, acá, Mongo, aquí aparecen también todas las sentencias de Mongo y se explica cómo funciona Mongo y todo eso, pues ustedes ya saben que aquí lo traducen y él les explica. Pero siempre que vayan a copiar las sentencias, pásenlo en inglés para que no les vaya a generar un error, ¿cierto? Y habla diferente y él les explica cómo funciona cada uno. Es esta página W3 School es un referente de ustedes para todo tipo de lenguaje, de aquí aparece de todo, chicos. Python, ustedes que muchos de ustedes les gusta Python, ¿cierto? Por aquí está MySQL, ¿cierto? Hasta framework ya, jQuery. Yeah. NumPy para los que les gustan los modelos matemáticos, análisis de datos, pero también sirve para videojuegos. Que aparece, es Python, chicos, también, pero aplicado para modelos de datos. Los que están trabajando duro en inteligencia artificial usan este tipo de herramientas, por lo mismo, por la cantidad de volúmenes de información que hay. Sí, entonces chicos, yo lo que voy a hacer es organizar un poquito, pues como aquí los comandos de los entregables, pero dándoles ese orden para que nos quede a nosotros más fácil. Es que yo quiero dejarle a ustedes más fácil, porque es que ustedes vienen aquí haciendo todo lo de entidad relación, pues terminen de una vez toda la base de datos y de una vez entreguenme los datos ya ingresados. Y cuando vengamos acá ya lo hacemos es mucho más fácil manejar, manejar eso de esa manera. Ya me encargo de organizarles un poquito más eso. Pero quedamos así. ¿Listo, chicos? Listo, instructor. Muchas gracias. Bueno, Miguel, gracias ahí por ese respaldo. Yo sé que tú me entiendes. Bueno, ¿y cómo van los otros muchachos? Cuenten a ver. Están como calladitos tus muchachos. Bueno, yo voy a parar en este momento la grabación. Entonces,